¿Cómo borrar esta? Opciones. Desapareció esto. Ok, ya. Ok, entonces, esta es la opsonización, ¿no? Y por otro lado, el otro efecto del sistema del complemento, una vez que se ha activado, es el proceso inflamatorio, que está dado fundamentalmente por las que nosotros llamábamos las anafilotoxinas, que ahorita las volvemos a recordar, ¿no? Y desde luego la lisis. Entonces tenemos la opsonización como uno de los resultados, la lisis de las células y el otro proceso sería el proceso inflamatorio. Ok. Nos vamos a la siguiente. Y esta es. Ok, aquí tenemos un esquema de los pasos iniciales para la activación del sistema del complemento. Y aquí ya vamos viendo la secuencia en la que se activa la vía clásica. Primero se activa C1, después se activa C4, después se activa C2, después se activa C3, y de ahí en adelante se van activando en secuencia ya el C5, 6, 7, 8 y 9, que van a formar el complejo de ataque a la membrana. Platicarlo así es muy sencillo, pero en realidad la activación del complemento, como hay proteínas que se quedan pegadas en los anticuerpos, pero otras son liberadas para tener una acción enzimática sobre el siguiente elemento, pues es obviamente un poco más complejo. Sin embargo, simplemente para mostrar a lo mejor un poco la complejidad, pues pasaría esta diapositiva. En donde vemos precisamente la membrana, en donde los triangulitos rojos son los antígenos y el anticuerpo en color verde, cómo se ha pegado a los antígenos que están sobre una membrana o que han caído sobre esa membrana, en donde el complejo antígeno-anticuerpo activa el sistema del complemento para iniciar para iniciar precisamente la cascada del complemento, ¿no? Bien. Ahora, el sistema del complemento obviamente tiene que estar regulado también, ¿no? De tal manera que se conoce que hay inhibidores de la activación del complemento. Este es uno de ellos, el inhibidor de C1Q, que puede precisamente actuar sobre C1 para evitar que el complemento se siga activando, y una vez que ha tenido la acción o ha hecho la acción que debe de hacer, pues entonces los inactivadores del sistema del complemento pueden parar toda esta cascada para evitar un mayor daño a los tejidos. Y esta diapositiva que ustedes ven aquí, que trata de incorporar todos los elementos que se desencadenan, me parece interesante porque a lo mejor inclusive esto en este momento nos podría un poco explicar lo que están encontrando con respecto a la infección por coronavirus, ¿no? En donde muchos describen que no es realmente solamente una neumonía por la presencia del coronavirus, sino que esto se vuelve un proceso que ha llevado a la formación inclusive de trombos, ¿no? Pero sí, pues es muy lógico, parece ser que hay un proceso inflamatorio muy intenso, y ese propio proceso inflamatorio que se desencadena por la presencia de una enorme cantidad de citocinas, no solamente está llevando a la afectación in situ, a la afectación del propio tejido, con la formación de los trombos, sino parece ser que está afectando todo el sistema de coagulación, todo el sistema orgánico de coagulación, es decir, a nivel sistémico, porque hay casos en donde han descrito la muerte de pacientes por coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero lo cual nos está hablando de cuál es la participación de todas las citocinas queriendo terminar con un patógeno. Así
de intenso y de grave puede ser esta participación. Aquí lo que vemos en la diapositiva es, permítanme, lo que vemos en la diapositiva es la presencia de una bacteria que se supone que después de unos 10 días o una semana de haber interaccionado con el sistema inmunológico, me da lugar a la formación de anticuerpos, y aquí tienen ustedes los anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a la bacteria y la reacción antígeno-anticuerpo origina la activación del sistema del complemento. Y este sistema de complemento no solamente me va a llevar a la formación de la lisis que yo decía, sino también a la liberación en el transcurso de la activación del sistema del complemento, me lleva a la formación de las anafilotoxinas que son C3A y C5A. Y C3A y C5A tienen una actividad proinflamatoria, y entre ellas pues activan a los mastocitos para que degranulen y por lo tanto a la liberación de histamina, de prostaglandinas, de leucotrienos. Por otro lado, C3A, C5A, C5B van también a ser quimiotácticos para todas las células que van en la circulación y que pueden atravesar el endotelio vascular gracias a la expresión de moléculas de adhesión, y que atraviesan este endotelio vascular para llegar hasta el tejido afectado mediante miotaxis, ¿no? Y por otro lado, también sabemos pues que este tejido dañado libera ciertas sustancias, en este caso, por ejemplo, bradiquinina, en donde también tiene un efecto en la expresión de moléculas de adhesión sobre el endotelio vascular para favorecer el paso de células sanguíneas, células blancas, al tejido dañado. Y los macrófagos que ya están en los tejidos, que son activados y empiezan a llevar a cabo una fagocitosis mucho más acelerada, también liberan una serie de citocinas que son proinflamatorias, como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y nuevamente prostaglandinas, leucotrienos, etc. Si ustedes se imaginan todo este escenario, y ahorita que está este enorme problema de coronavirus, si nosotros nos imaginamos lo que está sucediendo en ese tejido cuando consideramos que la infección de una sola partícula viral en una célula puede llegar a generar hasta 100,000 partículas virales, la respuesta del organismo a esa invasión tan tremenda, pues debe ser seguramente sumamente evidente, ¿no? Debe ser una respuesta de citocinas masiva que no solamente trata de eliminar al virus, sino que también está causándole un enorme daño al tejido, inclusive a nivel sistémico. Por ejemplo, no sé, por allá hay algunos artículos que hablan sobre los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo. Hay que evitar el que tengan procesos infecciosos, por mínimos que sean, porque las citocinas que se liberan en esos procesos infecciosos, sobre todo interleucina 1, tiende a pasar la barrera hematoencefálica y parece tener efecto directo en el cerebro, agravando la sintomatología del Parkinson, ¿no? Entonces estamos viendo cuestiones pues, sorprendentes en relación a la actividad de las citocinas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda y quieran alguien expresar algo, podemos continuar. Bien, parece que continuamos entonces. Ok. Bien, pues aquí tenemos ya hemos visto como esta parte de la acción protectora del sistema del complemento y cómo si esto se sale de control puede originar un proceso inflamatorio muy, muy importante.
pero el sistema del complemento también nos puede generar algunas otras, digamos, alteraciones en relación a su participación en procesos patológicos. Y aquí simplemente pues quiero recordarles nuevamente, ¿no?, que los anticuerpos, pues obviamente una vez entrado el antígeno al organismo, después de esos primeros 10 días para generar la respuesta inmunológica, pues genera los diferentes tipos de anticuerpos que conocemos, y estos anticuerpos pues van a ir a pegarse a sus determinantes antigénicos en los invasores, ya sea en las bacterias, ya sea en los virus, o ya sea, por ejemplo, inclusive en proteínas extrañas, como podrían ser, por ejemplo, una toxina. Pero la cuestión, bueno, y vean ustedes, esto es con la IgG, por ejemplo, pero si estamos hablando de la IgM, pues con mayor razón, ¿no? Miren ustedes con sus 5 unidades de anticuerpo unidas, es decir, este pentámero tiene la capacidad de fijar una mayor cantidad de antígeno uniéndose más veces a sus determinantes antigénicos. Y esto simplemente para hablar que los complejos antígeno-anticuerpo pues se van a formar muy fácilmente, ya sea si son inmunoglobulinas G o si son inmunoglobulinas M. Y del lado derecho tienen ustedes una micrografía electrónica de varias células, en este caso glóbulos rojos, que están siendo apelotonados, digamos así, decirlo así, porque se han unido las inmunoglobulinas a estos glóbulos rojos, formando pues estos acúmulos densos de células, en este caso de eritrocitos. Bien. En la siguiente, no encuentro el cursor. Bien. Pero, ¿qué pasa con estos complejos inmunológicos que se van formando cuando generamos una respuesta inmunológica contra un antígeno y esos anticuerpos se pegan a los antígenos? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que se van formando complejos antígeno-anticuerpo, y si hay mucho antígeno y hay mucho anticuerpo, pues se seguirán formando estos complejos inmunológicos que no pueden quedar en la circulación, sino que tienen que ir siendo eliminados poco a poco. En la transparencia, en esta presentación, vemos qué sucede, por ejemplo, ante la mordedura de una víbora cascabel. En un individuo, la víbora inyecta en la mordida una cantidad enorme de veneno, ¿sí?, de una proteína tóxica para el sistema nervioso central, y lo que vemos es que ante esta situación lo que se ha hecho es, bueno, se guarda el veneno de la víbora, como vemos en la fotografía de abajo, y guardando el veneno de la víbora, se puede hacer con ese veneno, transformando ese veneno químicamente para quitar un poco la toxicidad y mantener la antigenicidad. Se puede inyectar a ciertos animales en la industria farmacéutica, así se hace, se inyecta ese veneno modificado, se inyecta a caballos, por ejemplo, y en un proceso de inmunización de varias semanas para que el caballo haga anticuerpos contra el veneno de la víbora. Y una vez que después de varias semanas se considera que han hecho suficientes anticuerpos, se sangra al caballo y de esa sangre que se obtiene se separa el suero, y así tenemos un suero de los que llamamos anticrótalo o antivíbora de cascabel, ¿no? De este lado de la transparencia vemos una gráfica en donde se observa qué sucede cuando se inyecta vía intravenosa el antígeno que está circulando en la sangre. En una inyección intravenosa, pues obviamente en ese mismo momento la concentración o el nivel de la toxina en el plasma sube tremendamente,
Pero si al mismo tiempo inyectamos nosotros el antisuero, que está en color de rojo, en donde el antisuero lleva todos los anticuerpos que se han obtenido de ese caballo, ¿no? Lo que vemos es que muy pronto después de la inyección del antisuero, seguida a la del antígeno, la concentración del tóxico comienza a bajar rápidamente hasta que llega un punto en donde baja estrepitosamente y si nosotros observamos de este lado, se va formando este triángulo azul, nos habla de cómo se están formando los complejos inmunológicos, los complejos antígeno-anticuerpo. Imagínense ustedes, bueno, hablemos de los complejos antígeno-anticuerpo, pues van a ser captados por las células fagocíticas, básicamente, que van a empezar a comer esos grandes complejos, los reparten en el sistema retículo endotelial, algunos otros complejos se pegan a glóbulos rojos que tienen sus receptores y son llevados también al hígado para destruirse. Entonces empieza un proceso de destrucción de esos complejos inmunológicos porque no pueden quedarse en la circulación. Entonces, esos complejos inmunológicos empezarán a desaparecer. En una respuesta inmunitaria normal, los complejos inmunitarios pues se empiezan a degradar inmediatamente que empiezan a producirse. Pero si ustedes se imaginan la cantidad de anticuerpos que nosotros estamos, permítanme, déjenme dar. Okay. Si ustedes se imaginan la cantidad de anticuerpos que nos están dando en una inyección de antisuero, es tremendamente grande y tiene que ser así para poder neutralizar la enorme cantidad de veneno que nos ha introducido la mordedura de víbora. Entonces, como consecuencia de la gran cantidad de anticuerpos y de la gran cantidad de antígeno circulante, pues se forma una gran cantidad de complejos inmunitarios. Bien, imagínense ustedes que nosotros formamos una sola molécula de complejo inmunitario y esa molécula se la aventamos a un macrófago, pues la toma muy fácilmente y se deshace. Si nosotros le aventamos 10 moléculas de complejo inmunológico al macrófago, pues las toma más o menos fácilmente, un poco más rápido, las deshace. Si le aventamos 100 moléculas, posiblemente se tarde ya un poquito más en deshacerse de ellas. Pero si le aventamos 1000 o ahora le aventamos 1.000.000 de moléculas, pues de aquí a que las deshace, esos complejos inmunitarios pues van a seguir circulando, ¿sí? Y al seguir circulando van a tender a depositarse en determinados tejidos. Bien. Aquí tenemos, ¿qué pasa con los complejos inmunológicos pequeños? Que aún no tienen complemento pegado en la parte del anticuerpo. Estos complejos pequeños circulantes son en general captados por macrófagos del sistema ya retículo endotelial, por neutrófilos que están circulantes a través del receptor que tienen precisamente para la zona FC del anticuerpo, y aquí, digamos, estaríamos hablando de que por aquí mejor dicho, van los antígenos a los que se ha fijado, y finalmente van a ser eliminados. Y los complejos grandes que ya tienen mucho complemento alrededor del anticuerpo, esos van a ser fagocitados como moléculas muy grandes, precisamente por fagocitos, y son fagocitados a través de los receptores que tienen los fagocitos para las moléculas del complemento. De tal manera que cada uno de ellos pues va ejerciendo precisamente esta acción de sacar a los complejos inmunitarios. Pero les comentaba que si se forma en una enorme cantidad de complejos inmunitarios en la circulación, pues van a tender a depositarse, y los sitios en general de depósitos de estos anticuerpos van a ser la piel, las articulaciones y el riñón.
Entonces son 3 sitios que se van a ver involucrados en alteraciones cuando hay algún evento en donde se forman muchos complejos inmunitarios y no pueden ser eliminados. Ahí se van a depositar y obviamente vamos a tener manifestaciones clínicas asociadas a estos depósitos, porque ahí donde se depositan, en esos tejidos, donde se deposita el complejo antígeno-anticuerpo, ahí se va a fijar el complemento y ahí va a causar un daño básicamente por lisis o por un proceso inflamatorio que se desencadena por los componentes del complemento. Vemos aquí la última diapositiva simplemente para revisar cuáles son los receptores que tienen ciertas células para los componentes del complemento. Por ejemplo, vean ustedes, los fagocitos utilizan el receptor que se llama CR1, que también se le llama CD35, es el mismo. Para acordarnos, a lo mejor el CR1 está presente, es un receptor que está presente en los fagocitos, y que interactúa con C3b o con C4b. Entonces, también está presente en eritrocitos y también los eritrocitos pueden fijar estos inmunocomplejos uniéndose a C3b y a C4b cuando el anticuerpo ya está pegado pues, al antígeno. Después tenemos el receptor CR2, ese está presente en los linfocitos B específicamente, y este receptor en las células B se puede unir a los productos que se derivan de C3b, que son denominados con estas letras de DG y C3CIB, que es el factor inactivo. Ajá. Y entonces los linfocitos B también participan en la degradación de complejos inmunológicos. Y después tenemos al CR3, que es un receptor para el fragmento C3b inactivo que se genera en el transcurso de la activación del complemento. Entonces, pues aquí a lo mejor si era una especie de realmente de ejercicio, ¿no? Que pudiéramos esquematizar las actividades de cada uno de estos 3 receptores. O sea, lo que tenemos aquí en escrito, poder esquematizarlo simplemente para que nos quedara más claro cómo los complejos inmunitarios se están degradando. Bien, ¿hasta aquí tienen ustedes alguna duda? Si quieren poner en el chat si alguien quiere preguntar algo y abre ya su micrófono. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No hay dudas? Bueno, yo no sé exactamente cómo formular mi duda, pero cuando hay sí, okay. Cuando hay depósitos de los inmunocomplejos, eso puede provocar, supongamos, un daño al tejido que está donde se está depositando, pero digamos no por el propio depósito, sino a lo mejor por una reacción inmunológica cruzada. ¿Eso es posible? No, entonces te refieres a otra situación diferente. Ajá. Si nosotros nos imaginamos a un complejo inmunitario que se deposita sobre una célula, voy a tratar de poner la imagen. Me voy a esta imagen. Ahí tienen ustedes, mira, este sería una partecita de una célula con las propias proteínas de la membrana celular. Y este sería un antígeno que en este caso aparentemente cayó sobre esa membrana celular, según se ve en el dibujo, ¿no? Y ahí a ese antígeno llegó el anticuerpo
y se empezó a pegar al antígeno, como vemos aquí. Ajá. Y una vez que se formó el complejo antígeno-anticuerpo, entonces se activa el sistema del complemento. Cuando el sistema del complemento se activa y el antígeno está pegado a una membrana, ya sea porque el antígeno es de la membrana o porque cayó en la membrana, pero ahí llegó el anticuerpo, entonces el sistema del complemento se activa y esto va a causar aquí la lisis de la membrana, porque ahí se va a formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Sí lo ves, Sandra? ¿Lo Sí. ven todos? Ajá. Ahora, vamos a suponer que estos complejos inmunitarios no se formaron en la membrana porque este antígeno no está en la membrana, ¿no? Sino que los antígenos, los complejos inmunitarios se formaron en la circulación. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, una bacteria que andaba circulando o una toxina que andaba circulando, se le pega el anticuerpo en la circulación y los complejos inmunitarios están circulando. Entonces, esos complejos inmunitarios en circulación tienden a caer en tres sitios. O caen en las articulaciones, o caen en el tejido renal, o se quedan a nivel de la piel. Pero de cualquier manera, el complejo inmunitario en ese tejido también va a fijar el complemento y entonces va a causarle daño a esos tejidos. A la articulación va a causarle daño por lisis y por proceso inflamatorio. O como vamos a ver más adelante, en el tejido renal igual va a causar daño por lisis o por complejo inmunitario. O si cae en la piel, igualmente, ¿no? Ok, sí. El Gracias. proceso al que tú te refieres Ajá. es que el anticuerpo vaya dirigido a un antígeno de ese tejido. Vamos a suponer que va dirigido contra este antígeno, que es una proteína en morado, ¿no? Y que el individuo haya hecho una respuesta contra este antígeno que es propio. Ahí estamos hablando de una autoinmunidad. Y el anticuerpo, al pegarse a este antígeno, también va a causar daño por lisis y va a causar daño por un proceso inflamatorio. Pero ahí se debe no a que se hayan depositado complejos, sino a que hay un anticuerpo que va directamente dirigido hacia el antígeno propio, es decir, a un autoanticuerpo. No sé si te queda claro, Sandra. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Ahora, en las patologías que nosotros vamos a ver, efectivamente vamos a ver de los dos tipos, de las glomerulonefritis por complejo y la glomerulonefritis por autoinmunidad. En los dos casos, el daño se causa por procesos muy parecidos. Ok, ¿hay alguna otra duda sobre esto? Pregunta si en este momento alguien puede, si alguien quiere responderme. Déjenme ver en dónde está. No. Les pongo una. Pregunta si alguien quiere responder. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué característica de la estructura del anticuerpo se fundamenta la posibilidad de que se formen estos conglomerados? ¿Me entienden la pregunta? No. ¿Qué característica verían ustedes en un anticuerpo, ya sea una IgG o una IgM, que le facilita formar estos conglomerados? ¿Alguien quiere participar, Lisandro? No, la verdad no me sé ¿No? la respuesta. Vean ustedes la estructura del anticuerpo. Déjenme irme a otra que les pueda parecer más evidente.
Vean ustedes la estructura de un anticuerpo. No estoy hablando, si yo les preguntara que cuál es la característica que se relaciona con el poder lítico de un anticuerpo, el poder lítico por complemento, pero que tiene un anticuerpo, ¿cuál sería la respuesta? Porque estas pueden ser preguntas de examen. Puede ser en la capacidad en que, bueno, el número que pueda reconocer a los antígenos. A ver, voy otra vez con la pregunta porque ya me estás dando otra respuesta a otro cuestionamiento. Va nuevamente esta pregunta. ¿Qué me dirían si yo les preguntara en el examen que cuál es la característica de un anticuerpo que se relaciona con su capacidad lítica por complemento? La unión a la fracción constante. La unión, exactamente. La unión al sitio de la fracción constante que es específico para fijar las proteínas de complemento. Es decir, si el anticuerpo no tuviera esta característica, pues no fijaría complemento. Si yo preguntara que cuál inmunoglobulina tiene mayor capacidad lítica y por qué, ¿cuál sería la respuesta? Inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M, porque no solamente tiene un sitio para fijar complemento, tiene 5 sitios para fijar el sistema del complemento. Por lo tanto, esta inmunoglobulina debe de causar más daño en los casos de patologías por complejo inmunitario. Esta inmunoglobulina causa más daño que la inmunoglobulina G, ¿no? Pero la pregunta era que nos imagináramos de esta estructura de los anticuerpos, ¿qué característica en la estructura de los anticuerpos les da la capacidad de formar esos conglomerados con el antígeno? ¿Alguien lo ve? ¿Lo alcanza a ver ahí en la estructura? Voy a tratar de poner otra que sea más evidente. Déjenme ver si esta no alcanzó a ver. No, esta no. Déjenme ver si puedo elegir otra. Yo vuelvo a elegir esta para que ustedes para que ustedes lo vean precisamente. Aquí está la respuesta. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica que le facilita a un anticuerpo formar conglomerados, sea una IgG como monómero o sea la IgM como pentámero? Las regiones variables, ¿no? Las regiones variables. Sí. Son las regiones, es la forma que tiene el anticuerpo. Por ejemplo, en el caso aquí de la IgM lo podemos ver bien. Esto es esquemático, pero es una forma, me parece que este esquema puede ser claro. O sea, vean cómo la IgM puede unirse a un determinante antigénico de un antígeno, este es un glóbulo rojo, y esa misma molécula se puede unir a otro determinante antigénico de otro antígeno. Y entonces esto permite precisamente que se vayan formando estos conglomerados. ¿Me entienden? Sí. Ahora, si fuera la IgG, una fraccioncita de la IgG, me voy nuevamente al anterior que veíamos, una fracción de la IgG, ahí lo vemos, vean. Una fracción de la IgG se une a un determinante antigénico de un antígeno y como esta fracción se puede abrir y cerrar en esta zona de la bisagra, entonces esta otra fracción variable se puede unir a otro determinante antigénico de otro antígeno. Claro, tiene que ser el mismo antígeno, ¿no? Entonces, al unirse a diferentes antígenos, pues se pueden formar redes
de estos conglomerados que son precisamente los complejos inmunitarios. Cuando yo estoy viendo una serie de conglomerados de este tipo, en realidad lo que estoy viendo son complejos inmunitarios. Estos son complejos inmunológicos, pero claro que son enormes, enormes complejos inmunitarios. Son tan grandes que inclusive se pueden ver a simple vista en una reacción de las que llamamos de aglutinación o de precipitación, ¿no? ¿Me entienden? ¿Les queda claro esto que hemos visto? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Es nuestro momento para preguntar. Yo sí tengo una pregunta. ¿Ulises? No, me llamo André. No me conoce. Pero... André, sí, ya veo aquí aparece. Ok. Mi pregunta es, en el caso de la IgM, que es una pentámero, y que una de las fracciones variables se una a un tipo de determinante antigénico, ¿el resto de sus fracciones variables solamente se van a poder unir a ese tipo de determinante antigénico? ¿O puede existir solamente a un solo tipo? Así es, a un solo tipo, porque cada respuesta inmunitaria, con cada anticuerpo que se genere o con cada célula que se genere, tiene una especificidad para ese antígeno que lo generó. Es decir, aquí se unirán a glóbulos rojos A, por ejemplo. Este anticuerpo será un anti-A, pero no se puede unir con un glóbulo rojo anti-B. No hay reconocimiento aquí para el anti-B. Ok, entonces una vez establecido la unión con un determinante antigénico, solamente se vuelve esa pentámero, se vuelve de ese determinante antigénico. Exactamente. Okay. Entonces, aquí podríamos deducir que todos los glóbulos rojos que vemos en este conglomerado, todos son de un solo tipo de sangre. Por ejemplo, son A, y el anticuerpo que los está uniendo, pues es un anti-A. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé si alcanzan a distinguir aquí el papel del complemento en los dos sentidos. En el sentido tanto de protección como en el sentido también de daño. En el sentido de protección, finalmente la opsonización, la lisis y la inflamación son elementos de protección. Pero cuando rebasan cierto grado o cuando la célula en donde cae el complemento, o donde cae el complejo antígeno-anticuerpo, es una célula propia, pues obviamente va a ser dañada, ¿no? Y entonces se vuelve parte de un proceso patológico. O sea, la línea que divide el estado, la función de protección del complemento con respecto a una actividad ya que podemos relacionar con daño, pues es una línea pues más o menos fina, ¿no? Esto quiere decir que en cualquier momento un sistema de protección puede convertirse también en un sistema de daño. ¿Lo ven así? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda al respecto? ¿Nada? Sí, no, por eso estoy llamando porque quiero no... Entonces, sigamos por terminado este tema. Este tema es fundamental para entender el tema que nos corresponde sobre las patologías, ¿no? Pero antes de continuar, déjenme ver. Bien. Entonces, cierro aquí ya esta pantalla. Permítanme. Cerramos y con regreso.